El país la conoce y el mundo la conoce por luchadora. Ella es Tamara Suju. ¿Es Tamara Suju o Suju? Es Tamara Suju. Tamara Suju. Suju Roa, sí. Okay. Bienvenida Tamara, abogada, directora ejecutiva de Casia Instituto, luchadora por los derechos humanos y especialmente por los presos políticos venezolanos. De milagro, ella no es una presa política venezolana porque la han acusado inclusive de desestabilizadora y miembro de toda esa gente que quiere acabar con la involución bolivariana. Bienvenida, Tamara. ¿Por qué alguien se dedica con todos los problemas que tiene una persona normal y corriente, ¿no? Más los problemas acumulados de toda esta crisis mundial que se está viviendo por la pandemia, por la economía y todas esas cosas? ¿Por qué alguien decide dedicar su vida a eso? Mira, Napoleón, forma parte de mi profesión, ¿no? Yo soy abogado, y en el transcurso desde que me gradué, no conseguía o sea, yo ejercí un rato el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho civil, y al final te voy a confesar que me retiré por un tiempo porque no le conseguía el gusto al derecho, ¿no? Es decir, cuando iba a los tribunales a ver casos de drogas, casos de crímenes, ¿no? Yo decía que tenían que estar bien presos, ¿no? Es decir, ellos necesitan el derecho a la defensa, pero no era lo que a mí me motivó a estudiar la carrera del derecho. Más adelante decidí, cuando aparece Chávez, que Chávez aparece en los golpes, no es que aparece después, ¿no? Después fue mucho tiempo, ¿no? En el transcurso de su trayectoria al lanzamiento de la presidencia, pero cuando aparece Chávez en la escena, me llamó mucho la atención, me dejó muy marcada. Y me dejó marcada porque yo viví esos dos golpes muy de cerca, porque vivía muy cerca de la Carlota. Y me acuerdo haberme levantado con los ataques, ¿sabes? El escándalo de lo que significó un golpe sangriento, porque eran golpes sangrientos, ¿no? Donde hubo muertos, donde hubo heridos, donde hubo asalto a una televisora, donde asesinaron personas incluso arrodilladas, ¿no? Y me llevó a hacer como una especialización en derechos humanos y quizás por ahí comenzó mi amor por el derecho, por defender a los más desvalidos, ¿no? Por defender lo básico de cualquier sociedad, que es el respeto de los derechos humanos. Ok, pero tú conocías la historia de Venezuela, sabías que en el 45 hubo un golpe de Estado, claro. Sí. Luego que cuando llega la época llamada democrática, todo el tiempo, desde Wolfgang Larrazábal, que fue el primer presidente en esa transición, pasando por Betancourt, León y Caldera, siempre hubo intentos de golpe, siempre, en todo momento. Unos se dieron a conocer y otros no. Y tú pasaste por el Caracazo. Por citarte... Bueno, estaba en la universidad cuando el Caracazo, es decir, mi historia comienza ahí prácticamente, ¿no? Mi historia comienza en el Caracazo porque más atrás yo no había nacido todavía, ¿no? Y lo que te decía, lo que te venía diciendo es que yo retomo la profesión en el año 2001, 2002, sobre todo cuando me llegan los primeros casos de denuncia que me llamaron mucho la atención sobre torturas, ¿no? Porque en el año 2002-2003 ya había personas, venezolanos torturados por motivos políticos, apresados, es decir, encarcelados y maltratados y torturados por motivos políticos. Entonces... Perdona, que tampoco era nuevo en la historia contemporánea de Venezuela. Sí, ni pero en la Cuarta República. o sea, en mi vida era nuevo. Por eso que te decía, yo no puedo ir a la historia de atrás. Yo te estoy hablando de la historia que yo conozco, ¿no? Que yo conocí. Entonces, fui a varias cárceles donde había varios detenidos políticos y los entrevisté. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue que uno de esos detenidos era un militar. Y
ese militar fue terriblemente torturado, fue torturado no a lo mejor con la vileza y, ¿cómo se puede decir? Masoquismo, ¿no? De ahora, que los desnudan para tocarlos, tú sabes, que los desnudan incluso para vejarlos como militares, no. Fue torturado de forma dura, asfixiado, golpeado. Y él en su testimonio, que me dio, algún día se sabrá quién es y de quién hablo, pero por ahora no lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está el régimen, porque todavía vive la persona, porque todavía está en Venezuela y porque no lo voy a decir. Es decir, yo no puedo decir nombres de personas que pueden ser el día de mañana otra vez perseguidas, ¿no? Entiendo. Ok, entonces esa persona me aseguró, Napoleón, que mientras lo estaban asfixiando, en uno de los momentos que él desfallece y le quitan la bolsa de la cabeza, él me dijo, yo le aseguro, doctora, que yo vi a Chávez, que Chávez estaba observando cómo me estaban torturando. Y él lo decía con aquella incredulidad de, oye, un compañero de armas, porque es mi compañero de armas, ¿no? Me estaba viendo cómo me estaban golpeando. Bueno, y de ahí para adelante yo seguí recopilando testimonios durante todos los años. Además de eso, fundé organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Fundapresos, Nueva Conciencia Nacional, Damas de Blanco de Venezuela, en la que no solamente denunciaba lo que sucedía con los presos y los perseguidos políticos, sino que además formaba a jóvenes y a sociedad civil en derechos humanos y en valores democráticos, que era una de las cosas que más disfrutaba. Nueva Conciencia Nacional llegó a tener 15 estados, en 15 estados representación. Formábamos, íbamos a universidades, dábamos clases de derechos humanos, formábamos gente en la sociedad civil y le decíamos qué hacer con los derechos humanos. Es decir, la gente habla de los derechos humanos, pero no sabe qué son y cómo ejercerlos, ¿no? Además de deberes, porque no solamente son derechos, sino también son deberes, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, fui recopilando testimonios de tortura de puño y letra de los torturados, que es lo más importante. Yo no solamente los tengo, sino que además tengo la prueba de que existieron, es decir, firmado por ellos mismos. Incluso me acuerdo que le pintaba los pulgares con la tinta para que pusieran sus huellas dactilares y nadie fuera a decir que eran falsos, ¿no? A raíz de eso, por ejemplo, en el año 2005, en cadena nacional, que pocos se acuerdan de eso, quizás tú sí te acuerdes de eso, a mí un 13 de diciembre del año 2005, Nicolás Maduro, que era presidente de la Asamblea Nacional, con Cilia Flores al lado y Darío Vivos al otro lado, me acusó de traición a la patria. Y me acusó de traición a la patria durante una hora, que puso una foto que no era mía en la pantalla, y él decía que esa era yo, ¿no? Y dijo que, bueno, que yo malponía al Estado venezolano porque decía en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana, que él torturaba, que el Estado venezolano torturaba, ¿no? Yo recuerdo haberme ido del país durante 3 meses porque, bueno, mi familia tenía mucho miedo de que me fuera a pasar algo. Y a los 3 meses dije, estoy harta de no estar en mi país. Sí, sí, o sea, no quiero seguir fuera, ¿no? Y regresé de nuevo y seguí portándome peor, porque dije, bueno, si me acusan por algo que es el propio ejercicio de mi profesión, porque yo estaba actuando como abogada, ¿no? Denunciando los casos en instancias internacionales, pues ahora voy a hacer otras cosas para que tengan más elementos para acusarme de que yo instruyo a la gente, defiendo a la gente, ya más le digo cómo defenderse, ¿no? Y fundé estas organizaciones que te estoy diciendo, que hicimos muchas cosas interesantes en todo el país, ¿no? No sé si recuerdas a las damas de blanco que caminábamos y íbamos todas vestidas de blanco con flores, pero también íbamos como con escobas y coletos y tobos de agua y lavábamos las instituciones como la fiscalía, ¿no? Y llegamos a ser un grupo muy, muy grande, muy, muy bonito, de muchas mujeres que además nos seguían
La sociedad civil nos seguía porque nuestra intención era hacer lo mismo que hacen las damas de blanco de Cuba, Napoleón. Caminar en silencio, sin violencia, sin buscar pleito, porque el pleito lo buscan ellos, ¿no? Pero llegar a los objetivos. Y en ese entonces me acuerdo que nos seguía mucha gente, ¿no? Te puedo comentar, por ejemplo, en San Cristóbal, cuando estaban los primeros presos políticos de San Cristóbal, no sé si lo recuerdas, Dani Ramírez, me acuerdo de su nombre, eran como 5 más. Ellos estaban presos, incluso uno en el hospital de San Cristóbal, esposado en la cama en aquel entonces. Yo me acuerdo que las damas de blanco hicimos una caminata por toda la avenida principal, íbamos a la fiscalía, y para aquel entonces Daniel Ceballos, Napoleón, era un estudiante universitario, era un líder juvenil, y recuerdo que él, junto con toda su juventud, con todos sus jóvenes, se unieron a la caminata, ¿no? De las damas de blanco, que íbamos en la cabeza, ¿no? Y ellos venían atrás. Mira, Napoleón, y te lo comento porque lo recuerdo con gran cariño, ¿no? Ese momento. Llegamos a hacer un gentío por aquella avenida. Los muchachos, por supuesto, iban hablando, gritando, porque son juventud, ¿no? Con los lemas conocidos, ¿no? Fuera Chávez, no sé qué más, ¿no? Y yo recuerdo que yo en un momento me volteé y le dije, Daniel, las damas de blanco y los que nos acompañan caminamos callados para no confrontar, para que la gente sepa que esto es por los derechos humanos de todos. Es decir, nosotros estamos caminando por los presos políticos y en aquel entonces por los secuestrados, me recuerdo. Había más de 36 familias de secuestrados por la FARC en San Cristóbal que me pidieron que los ayudara a visibilizar sus casos. Entonces, él me dijo, sí, doctora, usted tiene razón. Y entonces le dijo, y se volteó y dijo, callaos. Y hemos comenzado a caminar callados todos, que no lo podías creer. O sea, era una masa de gente caminando hacia la fiscalía en aquel entonces, callados la boca, llenos de juventud, y bueno, llegamos hasta allá y nos recibió, ya no me acuerdo cómo se llamaba la fiscal en aquel entonces, y los presos políticos y los familiares de los secuestrados pudieron reunirse con esa fiscalía por primera vez, ¿no? Desde que tenían a sus familiares secuestrados. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que el régimen consideraba que yo era peligrosa porque movía masas, ¿no? Movía masas en el buen sentido de la palabra y además de eso educaba, que es lo que ellos no quieren que tengan los venezolanos. A ellos no les conviene que los venezolanos conozcan la educación nuestra, la verdadera educación en valores y principios democráticos, ¿no? En el transcurso de esos años, recuerdo a Nixon Moreno, que se metió en la nunciatura, y Alonso Medina Roa y yo fuimos sus abogados durante 2 años que estuvo en la nunciatura apostólica. En aquel entonces me acuerdo que el grupo La Piedrita, el famoso grupo La Piedrita, nos declaró a los 2 abogados objetivo militar, imagínate. Nos seguía el SEBIN con sus motorizados, ¿sabes? Tratando de asustarnos. La nunciatura, pocos recuerdan que hubo hasta una explosión en la nunciatura, le lanzaron un niple y le volaron los vitrales a la capilla. La nunciatura vivía rayada de todo cuanta consigna le ponían, ¿no? Y bueno, seguía trabajando en ese sentido. Recuerdo que en el año 2010 me acusaron de conspiración. No, ya casi que no me acuerdo si fue dentro de la Asamblea Nacional o fue una acusación en la televisión, porque además era muy famosa o sea, mi imagen en la televisión lo acompañaban a La Hojilla, acompañaban a los programas de este señor que sí, el de La Hojilla, me acuerdo. Al famoso Rodríguez Torres, que parece que tenía una obsesión conmigo y cada vez que podía, ahí me daba, ¿no? Se acordaba de mí y me nombraba.
no te puedo ni contar cuántos expedientes inventados, incluso recuerdo haber sido parte de un expediente donde nos acusaban de estar conspirando en los Cayos de Morrocoy. Metieron a varios militares, varios líderes políticos, y yo aparecí en el expediente en un cayo. Estaba conspirando en un cayo en Morrocoy, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que llegamos... ¿Cuál fue la gota que llenó el vaso y decidiste entonces salir del país? ¿Y por qué? Yo salgo del país en julio del 2014. Después de las grandes manifestaciones del año 2014, donde hubo miles de detenidos, donde hubo cientos de torturados, donde la labor nuestra fue inmensa porque nos tocaba hacer turnos sobre todo para atender a tantos jóvenes que estaban siendo detenidos, tantas denuncias que estaban llegando sobre los maltratos, porque no solamente de los que presentaban, sino de los que se llevaban por las noches de las aceras y amanecían torturados al día siguiente por las aceras, ¿no? O sea, cientos y cientos de casos, ¿no? En aquel entonces el gobierno decía, el régimen decía que los que estábamos defendiendo a los manifestantes colaborábamos con las manifestaciones. Es decir, estaban criminalizando la profesión del abogado, ¿no? Diciendo que para ellos era chévere, para los manifestantes, porque tenían siempre un grupo de abogados que los iban a defender, ¿no? Y recuerdo haber estado en pantalla Napoleón una y otra vez, ¿no? Si no me nombraba Rodríguez Torres, me nombraba el de La Hojilla o salía en los programas de venezolana de televisión, a tal punto de que, bueno, mi cara en los tribunales, yo iba a los tribunales y la gente me reconocía, los chavistas me reconocían. Incluso hubo en abogados que tenían, por ejemplo, la tez blanca y los ojos claros, que los grupos de chavistas le decían que se fueran de Venezuela, que eran unos extranjeros, ¿sabes? Musiú, vete de Venezuela, tú, como en Cuba, ¿no? Nos rodeaban para hacernos ese tipo de cosas en los tribunales. A mí entre el año 2013 y el año 2014, el DIN, el de GESIN, me acorraló en 2 oportunidades y con pistola en mano me robó mi celular. Ellos esperaban a que yo bajara de donde yo vivía, de la colina donde yo vivía, y me seguían. Y entonces me acorralaban en la avenida Rómulo Gallegos, y en una oportunidad el motorizado que estaba del lado izquierdo me apuntó en la cabeza, en la frente, y me dijo: si tu celular tiene clave, te mato. Identificados con sus chaquetas, todo el de GESIN, para que yo supiera que eran ellos, ¿no? O sea, ten la certeza que somos nosotros, ¿no? Bueno, me acuerdo que fue algo así como un 23 de junio, llegó una citación a mi casa para ir a declarar al helicoide. Una citación firmada por la fiscal Harrington, la amiga de nuestra estrella fiscal Luis Ortega, ¿no? Harrington era su brazo operador. Y la citación era para el día siguiente. A mí me llegó en la tarde y al día siguiente tenía que ir a declarar. Entonces, y además en el helicoide, no en la fiscalía. Nosotros decidimos, o sea, yo decidí con mi familia ir a declarar, y recuerdo que llegué al helicoide y estuve casi 6 horas declarando en un periodo de tiempo en el cual, mientras más idioteces me preguntaban, más me molestaba, ¿no? Porque para ellos era un delito, según, tener relaciones con ONGs, tener relaciones con periodistas, tener relaciones con sociedad civil, ¿no? Y eso eran las preguntas que me hacían. Yo estaba en el expediente de desestabilización. Había 2 expedientes en ese momento cumbres, ¿no? El de magnicidio y el de desestabilización. Yo estaba en el de desestabilización. Y en el de desestabilización, Luis Ortega había dicho que iban a ser como 26 citados, y yo fui la número 6. Entonces, recuerdo que cuando terminé, estaba tan molesta, Napoleón, me molestó tanto, o sea, el tipo de preguntas, ¿sabes? Que a medida que iba pasando el tiempo, me iba poniendo más y más brava, ¿no? Y cuando llegamos al final, digo: mire, vale, yo vengo aquí en carácter de testigo de qué.
de testigo de que conozco a media Venezuela. Sí, eso es un delito, conocer a media Venezuela. Y el tipo estaba, además, también, él también estaba molesto porque era, ¿sabes? Era un contrapunteo, ¿no? Y el tipo me dice, el comisario me dice, yo no sé por qué usted viene en carácter de testigo, pero la próxima viene en carácter de imputada. Entonces, yo recuerdo en Napoleón que en el año 2010, en esa, ahora sí me acordé, fue una acusación que me hicieron en la Asamblea Nacional. Ordenaron investigarme por desestabilización. Y yo, 5 días después de esa acusación en la Asamblea Nacional, iba a Forum 2000 en República Checa, invitada por el presidente Havel. Y yo salí de Venezuela después de esa acusación en octubre, llegué a República Checa y el presidente Havel y sus amigos, que son los amigos de Kasla, que son los mismos que ahora son mis jefes, como yo les digo hoy, me avisaron. Él se sentó a hablar una vez conmigo y me dijo que estaba muy preocupado porque los defensores de derechos humanos no sabían cuándo estaban pisando la raya amarilla, sobre todo cuando actuaban con el corazón, cuando lo hacían con pasión. Ya le preocupaba mucho que a mí me encarcelaran. Yo ya conocí al presidente Havel desde el año 2007, que fui por primera vez a República Checa, invitada por él a hablar de Nixon y de los jóvenes venezolanos. Entonces él me dijo que en un momento de mi vida yo iba a tener que decidir si yo quería ir presa, si quería ir al exilio o si yo quería pasar por la posibilidad de que me pudieran matar, ¿no? Y él me dijo, usted hace un trabajo afuera de Venezuela que es muy importante. No deje que la metan presa. Piense siempre cuál es su raya amarilla. Y cuando usted sepa que la está pisando, no lo piense 2 veces y salga del país. Y me dijo en aquella oportunidad que él tuvo la oportunidad de pisar esa raya amarilla 4 veces en su vida y que las 4 veces decidió ir preso. Pero eso era él, no yo, ¿no? Entonces, cuando yo salí de esa oficina, que es la oficina de investigaciones del SEBIN, en el helicoide, y que ya no había un carro para bajarme, porque me subieron, pero no me bajaron, ¿no? Cuando yo iba bajando esa colina, yo me acordé mucho de este consejo. Y dije, esta es mi raya amarilla. Esta es mi raya amarilla, me están avisando y yo me tengo que ir. Para yo poder seguir trabajando, yo me tengo que ir. Bueno, y en esas declaraciones que tú tuviste que dar a lo que llamas irónicamente nuestra abogada estrella, era la cosa, nuestra fiscal estrella. La fiscal estrella, Santa Luisa. Ajá. Ella no te cambió en el expediente declaraciones que daba como en contra tuya, porque conmigo lo hizo. No. En mi expediente yo leí todo lo que declaré, porque además me sentaron a leerlo, ¿no? Yo lo leí completo. Incluso pusieron todo lo que les dije al principio, ¿no? Yo escribía, yo digo, escriba ahí que esta declaración mía no es válida porque primero no tengo un abogado al lado, porque segundo estoy en un centro de inteligencia, una policía de inteligencia y no en la fiscalía. Y ellos escribieron todo lo que yo les iba diciendo, ¿no? Esa declaración yo no sé ni siquiera cómo la usaron Napoleón, porque no sé en qué quedó ese expediente tan grande donde estaban investigando incluso a Gustavo Tobar, a Miguel Enrique Otero, todo un gentío había en ese expediente, ¿no? No sé en qué quedó, no sé, me imagino que estará abierto porque por lo menos las cabezas del expediente, todas estamos afuera de Venezuela, no estamos en Venezuela, ¿no? Pero bueno, a mí me sirvió como lección para decir hasta aquí llegamos. Porque como te venía diciendo, no había semana Napoleón en esa fecha en que no pusieran mi cara en la televisión. Ahora, tú saliste y seguiste peleando y seguiste defendiendo los derechos humanos. En la práctica, para el resto del mundo, en la práctica, no en teoría, no en declaraciones, tiene importancia las torturas y los presos políticos en Venezuela. En la práctica, para
juzgar al régimen, sí. Es decir, este trabajo que se ha hecho en el caso de mi organización y de lo que yo estoy llevando a cabo para la justicia, sí. Porque es que nosotros pensamos, o es que ellos piensan, que van a negociar, que van a transarse, que van qué sé yo, de alguna manera van a ir a una transición donde se les prometan cosas menos amnistía, porque los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo, Napoleón, es que esas víctimas, ese horror que han vivido la familia venezolana, la familia de los presos y los perseguidos y la familia de los asesinados, de los jóvenes que se han quedado en las calles y que dieron su vida por la libertad de Venezuela, que ellos tengan justicia. Porque tú no vas a fundar una nueva Venezuela en democracia si no hay justicia. Y la historia te lo dice, porque siempre se revierte porque las víctimas buscan justicia. Ejemplo, El Salvador, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, lo que pasa con Uruguay, que todavía está juzgando a militares de la dictadura. Es decir, no importa el tiempo, Napoleón, lo importante es que nosotros recopilemos esos testimonios, que documentemos esa historia para que nuestros jóvenes, nuestra familia, los venezolanos tengan justicia. El día de mañana, no importa hoy, hoy es un momento político, pero mañana no, mañana todos van a tener que dar la cara. No puede ser, Napoleón, que un Hernández Dala camine por la vida sin justicia. No puede ser que un Vladimir Padrino camine por la vida y no tenga justicia. Y no puede ser que una Luisa Ortega, un Christopher Figuera, un Granco, un Reverol y un Nicolás Maduro, por ejemplo, un Tarek El Aissami, que fue ministro de Justicia también, un Tarek William Saad, que es una vergüenza como fiscal, caminen por la vida sin darle la cara a los venezolanos de todo lo que ha sucedido. Ok. Tú has mencionado a una serie de delincuentes y has mencionado a Tarek William Saab. Él era un gran luchador, ¿no?, por los presos políticos de la izquierda. Otro sinvergüenza como Garzón era un gran luchador y por las víctimas de dictaduras de derecha. Y gracias a él Pinochet fue preso, porque en Chile no podía ir preso por los acuerdos, por los famosos diálogos que se hicieron, que lograron evidentemente un plebiscito. Pinochet perdió el plebiscito y gracias a las presiones y demás entregó eso. Pero ¿eso qué significa? Significa que te tengo que preguntar, tú defiendes, no importa que sea a las víctimas, no importa que hayan sido del régimen como que hayan sido de la oposición. Mira, Napoleón, si tú me vas a preguntar si yo defendería el día de mañana a cualquiera de estos criminales, no. No, yo hablo no de criminales, sino de presos y torturados. En este momento, en Venezuela, hay torturados que son de la Fuerza Armada, por ejemplo. Y que tú los son defiendes. del año antepasado y del año pasado, que no han cometido crímenes de lesa humanidad y que en un momento dado se pusieron al frente y dijeron hasta aquí, o sea, no, esto no puede seguir sucediendo. ¿Tú defenderías a Baduel? Yo no defiendo a Baduel. Baduel tiene sus abogados. Y no lo defiendo, Napoleón, porque yo creo que en este sentido, no estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de su padre, ¿no? Él fue parte de lo que nos está pasando a todos, de lo que le pasó a la Fuerza Armada. Él permitió que la Fuerza Armada se ideologizara, fuera ideológica. Pero entonces para ti no importa que a él esté, yo no soy santo, Baduel no es mi santo de devoción, te estoy poniendo en un apuro, estoy haciendo mi trabajo, porque realmente tú eres una tremenda luchadora y una tremenda mujer y una mujer admirable, lo que has hecho. Quiero saber hasta dónde llegas para conocerte mejor. ¿No te duelen las torturas hechas a Baduel? Yo denuncio. Yo creo que Baduel debe estar preso.
por lo que ha hecho. Por supuesto, no es que no me duelan, ojo, a mí me duelen las torturas de cualquier perseguido en este momento que esté encarcelado, ¿no? Baduel es una víctima del régimen, de su propio régimen, del que él ayudó a crear, ¿no? Y una cosa es eso, y otra cosa es que lo tengan en la tumba o lo tengan donde lo tengan, junto con otros que sí han sido verdaderos luchadores, como por ejemplo Caguaripano, que está en el SEBIN de la Plaza Venezuela, ¿verdad? Y denuncie lo que pasa en esa cárcel. Es así como lo hago. Yo, como te decía, creo en aquellos que están luchando por la democracia de alguna manera y que en algún momento se oponen a lo que sucede siempre y cuando no hayan cometido crímenes de lesa humanidad o no hayan sido parte de la comisión de los crímenes de lesa humanidad, Napoleón. No nos olvidemos que los crímenes de lesa humanidad no solamente es culpable el que la ejecuta, sino el que la induce y el que calla. Porque la propia ley venezolana te obliga a denunciar las torturas, por ejemplo. Te obliga. Es que no es que te da te dice puedes o no puedes, no. Cuando tú tienes conocimiento de que están sucediendo, por ejemplo, torturas en Venezuela, tú tienes que denunciarlo como funcionario público, porque es tu obligación. Entonces, en ese sentido, yo defiendo a aquel que no esté o no haya cometido crímenes de lesa humanidad. Ese es mi fin de vida, Napoleón. A mí no, o sea, yo soy, papá, por eso soy libre. No soy ni partidista, ni partidaria, ni líder político, no. Soy un ser humano que defiende a los otros seres humanos en los que creo. Y para yo creer en ellos, yo tengo primero que saber, conocer cómo piensan, saber quiénes son sus familias y saber si valen la pena porque realmente están luchando por la democracia. Eso es todo. Ok. ¿Cuál crees tú que debería ser la sentencia para esos torturadores? Yo creo que deberían ser juzgados y darle la máxima pena. La tortura es uno de los crímenes, Napoleón, bueno, de hecho es considerado un crimen de lesa humanidad que lesiona al ser humano y deja huella para siempre, Napoleón, para siempre. Tú eres un luchador, tú sabes que es así. Por lo tanto, no hay en este momento ningún tipo de indulgencia para los que han torturado de esta manera tan vil. Okay. Porque sobre todo, Napoleón, yo he visto cómo por lo menos el crimen de la tortura ha evolucionado. Y me da pavor pensar en lo que pasa por la mente de esas personas que no tienen vuelta atrás. Esas personas no tienen cómo regresar, cómo insertarlas de nuevo en la sociedad, Napoleón. Hacia eso iba, porque la siguiente pregunta, y me perdonas que te haga esta pregunta, es lo siguiente. Hablaste de la máxima pena y hablaste de que los torturadores no tienen vuelta atrás y que merecen la máxima pena, que es 30 años. Para mí 30 años son pocos. Ajá. Por eso quiero que lo juzguen en las instancias internacionales donde le den cadena perpetua a Napoleón. Porque después de que tú has sido capaz de asesinar a una persona a punto de torturas o de casi asesinarla, de violarla, de intentar violarla, de electrocutarla hasta el máximo dolor, de arrancarle las uñas, de hacerle comer vidrios. Es decir, después de que tú tienes esa mente malvada, tú no tienes vuelta atrás, sobre todo cuando eres complaciente porque lo que quieres es ganar indulgencias ante un tirano, ¿no? Y para mí 30 años son pocos. Por eso que quiero que lo juzguen en las cárceles, en las instancias internacionales donde el tiempo es mucho más largo. Porque en Venezuela somos tan olvidadizos que a lo mejor los metes presos y en 15 años los están, ¿sabes? Ay, está enfermo, vamos a indultarlo porque está enfermo. No. Estos tipos que han creado este monstruo en Venezuela no tienen perdón de Dios. Bueno, que los perdone Dios, ¿no? No los seres humanos. Los seres humanos tenemos que juzgarlos, Napoleón. Yo voy más allá. Cuando se elaboraron las diferentes constituciones que ha tenido Venezuela, nunca se pensó en que podían existir elementos que no solamente entregaran el país,
a delincuentes, a narcotraficantes, a asesinos, a otros países y a otros grupos terroristas, y además utilizaran todo tipo de tortura, ¿no?, contra sus opositores, además de asesinar mucha más gente que todos los gobiernos dictatoriales y democráticos, ¿no?, del siglo XX. Y entonces, como nunca se pensó en eso, no se pensó en la pena de muerte. ¿Tú has pensado en la pena de muerte como algo después de un juicio, como algo que merecen cada uno de ellos? No, la verdad no. O sea, no es la pena de muerte. Nosotros no podemos, los derechos humanos evolucionan, no retroceden, ¿no? Y la pena de muerte fue abolida ya en Venezuela. O sea, eso no existe en Venezuela, no existe en el derecho venezolano en este momento. No Y yo existe creo que oficialmente, dices tú. no existe Sí oficialmente. existe. Exacto, no existen oficialmente porque ellos lo ejercen en las ejecuciones extrajudiciales que hacen todos los días, ¿no? Por sus grupos criminales. Pero nosotros no podemos volver atrás en el campo del derecho, ¿no? Ellos deben estar presos en cárceles de máxima seguridad, sí, eso sí. Ok. En el año 2017, una de las mejores cosas que tú hiciste, de las muchas, fue llevar a la Organización de Estados Americanos, y mira que Almagro ha defendido la democracia venezolana y al pueblo venezolano como ningún otro. Mostraste, llevaste 289 casos de tortura. ¿Ok? ¿Qué ha pasado con eso? Mira, te cuento un poquito la historia, ¿no? En el año 2016 yo denuncié a Venezuela en la Corte Penal Internacional por tortura sistemática con un expediente de más de 350 casos de torturas del año 2004 al año 2016. Ese expediente fue alimentado hasta el día de hoy, porque ahora hace un rato estaba transcribiendo un testimonio nuevo de tortura, ¿no? Es decir, que en el año 2017 introduje nuevos por todo lo que sucedió, en el año 2018 nuevos, 2019 nuevos, hasta ahora que estoy alimentando y ya llevo 2 expedientes de puras torturas en la Corte Penal. Cuando yo conocí al secretario general de la OEA, lo conocí en agosto del año 2016, un mes después de que denuncié en la Corte Penal Internacional la tortura. Y le llevé parte del expediente y le comenté todo lo que estaba sucediendo en el campo de la tortura. El secretario general fue muy sensible en el tema de la tortura, por lo que él vivió en su país, ¿no? En la dictadura de su país. Y entonces, más adelante, él organizó estas audiencias públicas que se hicieron para determinar si en Venezuela habían sucedido crímenes de lesa humanidad. Y el Instituto Cáceres lo acompañó en el sentido de que yo le entregué del expediente que yo tenía para aquel entonces, en el año 2017, le entregué una parte de los casos para respaldar el capítulo de la tortura, que es uno de los capítulos, te digo, Napoleón, más fuertes en la Corte Penal Internacional, porque está muy bien documentado y porque además es un crimen que está ahí, que no necesitas probarlo porque la víctima existe, porque la víctima dio su testimonio y eso no tiene vuelta atrás para la Corte, ¿no? Y entonces yo estuve en una audiencia pública, recuerdo hablando con el panel de expertos, contándole lo que estaba pasando, con los horrores que estaban pasando, y esa parte de ese expediente forma parte del informe que la Organización de Estados Americanos, que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos envía a la Corte Penal Internacional. Para hablarte un poco más rápido, ese informe, junto con los 2 informes del Alto Comisionado anterior de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue respaldado por 6 países, parte del Estatuto de Roma: Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Chile y Canadá. Y ellos suscribieron esos informes para que la Corte, o sea, es muy distinto cuando tú como organización denuncias en la Corte que cuando los estados partes denuncian en la Corte. Cuando una organización civil como la mía o cualquier parlamento, por ejemplo, el Parlamento salvadoreño,
El Parlamento salvadoreño, Napoleón, suscribió mi informe, el informe del Instituto Cásela, en la Corte Penal Internacional, mediante una resolución que enviaron a la Corte diciendo que apoyaban mi informe, ¿no? Eso fue en el propio año 2016. Bueno, cuando tú denuncias como ONG o como asociación o como parlamento, tu denuncia entra por el artículo 15 del estatuto, que es cuando la fiscal recibe, ¿verdad? Y es la fiscal la que procesa todo todo el expediente, todo esto, a través del artículo 15. Cuando un Estado denuncia a otro Estado, entra por el artículo 14 del Estatuto de Roma, porque es un Estado el que está denunciando a otro Estado. Y con eso se salta una serie de trámites y se acelera el proceso. Se acelera al final del examen preliminar. Se acelera cuando tú pasas de la fase 4, cuando llegas a la fase 4 y la fiscal recibe el informe de la sala de asuntos preliminares, y entonces en vez de enviarlo a la sala de jueces para que lean ese informe, ella decide, o el fiscal que esté en ese momento decide si se abre una investigación o no. Es decir, nos ahorramos ese proceso de debate en una sala de jueces antes de que se abra una investigación que puede durar mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que sucede cuando un Estado denuncia a otro Estado. Bueno, ¿en qué situación está, repito, ese informe que llevaste a la Organización de Estados Americanos, y sobre todo en qué situación está esa denuncia como se hizo en la Corte Penal Internacional? Bueno, todas estas denuncias que se han hecho, tanto el informe de la Secretaría General de la OEA como las denuncias del Instituto Cásela, como la denuncia de todas las organizaciones que han denunciado en la Corte Penal Internacional, están en un solo expediente en examen preliminar fase 1. Perdón, fase 2, que es la fase pública, ¿no? Que es la fase que se determina quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Ese examen en fase 2 está muy adelantado, Napoleón, y la propia fiscal ha anunciado que en los próximos meses va a haber noticias sobre Venezuela, es decir, vamos a pasar a fase 3, porque yo estoy segura, Napoleón, que vamos a pasar a fase 3, porque tienen el suficiente material en los casos por los cuales abrieron el examen preliminar, ojo, que son asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, para pasar a la fase 3. En la fase 3 se investiga un poco más profundamente los casos que pasaron a la fase 3, a la fase 2, ¿no? Y además de eso, se pregunta al Estado venezolano si ha investigado quiénes son los causantes y en qué estado están las investigaciones sobre esos casos. Como no hay investigaciones, en el caso de la tortura, como no existen investigaciones, como no existen juicios para los torturadores y como no hay personas encarceladas por las torturas de esos casos que están en la corte, pues esta fase 3 termina muy rápido. Pienso pasa a la fase 4. Y pasas a la fase 4, que es una fase de admisibilidad más que todo como administrativa, ¿no? Que puede ser también bastante rápida. Yo sé que el tema de la justicia... Estaremos vivos todos, especialmente los familiares de los torturados, los nietos de los torturados, ¿estarán vivos cuando pasemos a la fase 124? Sí vamos a estar vivos, Napoleón. Vamos a estar vivos para verlo. Y vamos a estar vivos para verlo, sobre todo porque es muy importante el impulso que le dan los estados. Es muy importante el impulso que le han dado los estados. O sea, la Corte Penal sabe que hay 6 estados, parte del estatuto, que están encima esperando soluciones, esperando investigaciones, esperando y diciéndole a cada rato, ¿no? Y yo creo que el tema de Venezuela es un tema en este momento de un gran debate, ¿no? Sobre todo porque los crímenes, como la tortura, no han cesado, Napoleón. Es decir, el crimen de la tortura no ha cesado, que es una de las cosas que llaman la atención. Porque cuando la Corte Penal anuncia que abre un examen preliminar sobre un Estado que no quiere ser juzgado, esos crímenes por los cuales se abre ese examen preliminar suelen bajar, suelen dejar de suceder. En el caso de Venezuela,
El examen preliminar se abrió en febrero del 2018 y de febrero del 2018 al día de hoy, la tortura, el crimen de la tortura, es aún más cruel de lo que tú te puedas imaginar. Pero, por ejemplo, ¿cuál de todas las fases están todos los crímenes, torturas, desapariciones que desde hace 60 años, vamos a decir que no fue en el 59, sino en el 60, cuando con los fusilamientos y demás empezaron los crímenes de los Castro? El Fidel Castro murió en su cama, ¿no? Pero es que Cuba no está, los crímenes de Cuba en la época de Fidel y en la época actual no han sido denunciados en la Corte Penal Internacional porque Cuba no forma parte del Estatuto de Roma, no forma parte de la Corte. Y por lo tanto, pues, un cubano no puede ir a denunciar su caso en la Corte. Ojo, eso cambia en el sentido de, en este momento, hay 2 denuncias contra el régimen de Cuba en la Corte Penal Internacional. Una es la que hace una organización que se llama Defendiendo a los Presos Políticos Cubanos en inglés, que los denunció por esclavitud en otros países que sí forman parte del Estatuto de Roma. Y la otra es la mía, Napoleón. Yo denuncié al régimen cubano en la Corte Penal Internacional en diciembre del 2018 y en este momento estoy organizando un respaldo de la primera denuncia y los pude denunciar en la Corte Penal porque, como te dije, ellos no son parte del Estatuto de Roma porque están cometiendo crímenes en un país que sí es parte del Estatuto de Roma, que es Venezuela. Es la única forma en cómo tú puedes denunciar a un Estado que no forma parte del Estatuto. ¿Y qué crímenes estás denunciando de los cubanos en Venezuela? La tortura. Ellos son los que torturan. Yo tengo en este momento 18 testimonios de víctimas directas que fueron torturados por cubanos en Venezuela. Unos en el DGCIN, otros en centros clandestinos de tortura en el Distrito Capital y otros en Fuerte Tiuna, Napoleón. Yo estaba detrás de estos testimonios desde hace mucho tiempo porque yo tengo conocimiento de que esto sucede desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no tenía los testimonios. Pero a partir del año 2018, Napoleón, cuando el régimen se siente más débil, cuando siente que los militares se le alzan, cuando siente que hay un gran descontento en la Fuerza Armada y que se está desintegrando esa Fuerza Armada, que están perdiendo el poder, que meten presos a los principales comandantes de los principales batallones, por ejemplo, ¿no? Empiezan los cubanos no solamente a educar, a formar, a ser parte, porque ellos, como tú sabes, son parte del CEOFAN, tienen el G2 cubano metido en todas las instituciones públicas venezolanas, en los organismos de inteligencia, en el SEBIN, forman a funcionarios de inteligencia en Cuba, se los llevan para Cuba, allá les enseñan, tienen una escuela de operaciones psicológicas en Fuerte Tiuna, de las cuales yo ya he hablado, donde las clases las dan funcionarios cubanos e iraníes para educar a militares y a colectivos y a funcionarios de inteligencia en represión. Entonces, no solamente eso, sino que a partir del año 2000, yo tengo una denuncia del año 2017 de torturas de cubanos en Fuerte Tiuna, del 2017. Pero la obtuve este año, ¿no? Pero desde el año 2018, ellos, como dicen los venezolanos, se soltaron el moño, porque necesitaban controlar el descontento en la Fuerza Armada Nacional. Necesitaban controlarlo y de alguna manera los propios funcionarios cubanos que tienen sus oficinas, Napoleón, en el SEBIN, en el DGCIN, en Boleíta tienen una oficina en el sótano donde tienen a los presos políticos. Ellos se pusieron a ejecutar la tortura. Y es muy fácil porque los torturados los escuchan. El acento cubano no lo puedes borrar en ninguna parte. Y además de eso, se llaman con alias, ¿no? Alias pescadito, alias sardina, alias lo que sea, ¿no? Pero entre ellos mismos se hablan de esa manera y además
inducen cómo seguir la tortura. Es decir, hazle esto, pasa esto, ordenan a los demás torturar. Entonces, yo agarro esos testimonios, escribo la historia de lo que te estoy contando y de lo que sé de los cubanos, de su actuación en Venezuela, y introduzco la denuncia contra Cuba en la Corte Penal Internacional en diciembre del 2018. ¿Y en qué estado está? ¿En qué peldaño está eso? Forma parte del examen preliminar a Venezuela, forma parte del mismo expediente, o sea, está en fase 2 con el tema Venezuela, ¿no? Ahora, los torturadores cubanos y la tortura en Cuba tiene muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que en Venezuela, ¿no?, yo esté callando, ¿no?, que en los gobiernos democráticos hubo torturadores. ¿Okay? Y cuando Pérez Jiménez, con mayor razón. Por cierto, que a varios de esos torturadores, cuando Pérez Jiménez se va del país, le aplicaron la justicia popular, es decir, los mataron. ¿Ok? Entonces, es lo que llaman la justicia popular. Pero bueno, no estoy poniéndome ni de un lado ni de otro, sino tratando de buscar, de conocerte mejor y de recordarle a la gente cuál es la historia del país para que no le pase, ¿no?, como a ti como joven, que no sabía mayor cosa del pasado, porque como siempre dicen que la juventud, como no vivió, por ejemplo, la juventud europea o la Primera y Segunda Guerra Mundial y todas las muertes, pues para ellos es algo lejano, algo que está en la historia, porque no les duele como a los padres o a los abuelos que lo vivieron. Ellos tienen 60 años, ¿no?, de experiencia torturando, los cubanos. Los venezolanos vienen de 40 años de democracia, donde inclusive a los responsables de la muerte de este delincuente, el padre de los Rodríguez, ¿okay?, los llevaron a la justicia, ¿no?, y cumplieron con la penalidad que la justicia les dio. O sea, fueron presos, pues. Ahora no van presos, sino al revés, hasta ahora van a aplaudir, los aplauden. ¿Quiénes son los peores torturadores en este momento en Venezuela? ¿Los cubanos o los involucionarios? Mira, como venezolana te puedo decir que los peores torturadores son los nuestros, porque son los venezolanos, son los funcionarios venezolanos formados para torturar, como por ejemplo un Angola, un Abel Angola, un Christopher Figuera, un coronel Hanover Guerrero, un Terán, Carlos Terán, un Granco, por ejemplo, un teniente Méndez, que era uno de los ejecutores de todas las órdenes, como Abel Angola. Hay otro que se llama Hurtado. Es decir, yo entiendo tu pregunta en el sentido de cuál de los dos es peor, si el cubano o el venezolano. Tortura más, porque peor son los venezolanos que están torturando a su propia gente. Correcto. Muchos de ellos son militares, supongo yo, que torturan a otros militares. Que torturan a sus compañeros de armas. Sí, ¿no? pero... Peores, por ejemplo, en el método de la tortura, para que esa tortura produzca más dolor, alargue el dolor, la persona sufra aún después de haber acabado la sesión de tortura, la ejecutan, por ejemplo, en varios casos que yo tengo documentados los cubanos, porque han integrado a los métodos de tortura materiales para que la tortura sea más dolorosa. Por ejemplo, el meterle objetos de metal en las tetillas al torturado, alfileres, agujas, y a través de ellas ponerle shock eléctricos, ¿no? Por ejemplo, descargas eléctricas a través del metal, o levantarle las uñas, ¿no?, con un alicate, mojárselas en agua en carne viva para ponerle los cables de electricidad, ejemplo, ¿no? El otro es cuando les cortan. No ya. Sigo. Ok, entonces. ¿Cuál es el peor, el más acusado
de los torturadores cubanos y el peor de los torturadores venezolanos? Mira, no te puedo dar nombres de cubanos porque, como te decía, a pesar de que tengo 3 enunciados en la Corte Penal con nombre y apellido, que no los puedo revelar, ellos usan alias entre sí, ¿no? Alias. Entre los venezolanos, te lo acabo de comentar, ¿no? Yo Pero el peor de todos. Porque citaste tantos que no sé cómo me vas a hacer que yo consiga la foto de todos esos delincuentes asesinos. Los tienes en mi Twitter. Yo tengo 67 personas en este momento públicos diciendo torturador 1, torturador 2, torturador 3. Yo pasé esos Twitter, yo los pasé, pero ya no los tengo. Acabo de subir a mi torturador número 22, que es Reverol, porque no sé si sabes que lo acaban de ascender hoy a general en jefe, ¿no? Y él es mi torturador número 22, esa joya, ¿no? Pero si tú me preguntas quién es el más macabro en este momento, macabro, en el sentido, o los dos más macabros, en el sentido de inducir, ordenar y ejecutar crímenes de lesa humanidad, uno es Calderón, el del SEBIN, el director del SEBIN, y el otro es Hernández Dala, el director del DGCIN. Esas 2 personas en este momento, por cierto que Calderón lo nombraron jefe de investigaciones del grupo FAES, no sé si lo sabías, tiene 2 cargos, ¿no? Entonces, esas 2 personas que son los jefes de esta estructura criminal torturadora, son para mí los peores de todos. Ahora, este trabajo te debe haber marcado muchas huellas y te debe haber endurecido, ¿no? Mucho la personalidad. ¿Tú lo sientes? Sí, yo a veces siento que como tú dices, ha marcado mi vida, ¿no? Y muchas veces las personas me preguntan que cómo puedo hacer este trabajo, que cómo puedo trabajar el dolor, ¿no? Yo soy la recogedora de lágrimas, ¿no? Que cómo puedo entrevistar a las personas y no quebrarme, que cómo puedo, además, cómo puedo descansar, despejarme de tanto horror, ¿no? Y lo que te puedo decir, Napoleón, es que he aprendido a vivir con eso. O sea, yo he aprendido quizás a desdoblarme cuando estoy entrevistando a una víctima, a pensar que soy un funcionario, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿no? Que se separa del cuerpo y entrevista a la persona para poder ser práctica, para poder plasmar en papel de forma independiente, de forma como lo exige a lo mejor la Corte, por ejemplo, de que no le deje el tenor político al caso, sino que le digas el crimen, se lo describas, ¿no? Y digas quiénes son los implicados sin ese rasgo o ese sesgo político, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad me he quebrado, no te lo puedo negar. Por ejemplo, un día interrogué a un joven que fue violado por la Guardia Nacional. El joven no había dicho ni siquiera en los tribunales que le había pasado eso por vergüenza con la familia, por vergüenza con él mismo, ¿no? Porque además la víctima se siente avergonzada, Napoleón. Y esa es una de las cosas que más me entristece. Y yo siempre les digo, tú eres la víctima, tú eres la persona que sufrió la vejación. No te sientas culpable de lo que te pasó. Culpables son los que te hicieron eso. O sea, siempre trato de que entiendan de que ellos siempre van a ser víctimas. No importa el factor de la edad o no importa el factor de lo que estaban haciendo, porque nada de lo que tú estabas haciendo, si tú estabas quemando caucho, porque estás rebelándote contra un régimen opresor como lo permite la Constitución, Napoleón. Nadie tiene derecho a colgarte de un mecate y a golpearte. Nadie. Bueno, nadie. pero esto que dicen de las violaciones es la misma reacción de que tener vergüenza y no decirlo de los niños que han sido violados por los curas o por un familiar
de las mujeres cuando les golpea el marido o algún otro. Ellas se sienten culpables, según dicen los especialistas, no sé, y no se atreven, en el caso de los niños, por ejemplo, ni siquiera a decírselo a sus padres. Mira, este señor me hizo esto, este degenerado me hizo esto. Ahora. Pero para terminar de contar este episodio que me preguntaste, ¿no? Yo estaba entrevistando a esta persona y él lo fui llevando poco a poco porque yo necesitaba llenar su caso, ¿no? Su expediente. Y en un momento, cuando llegó a la tortura y a lo que le estaban haciendo, yo le pregunté, ¿tú fuiste víctima de tortura sexual, de violencia sexual? O sea, desnudamiento, intención de violarte, actos lascivos. Y él se le quebró la voz, ¿no? O sea, por un momento dejó de hablar y después retomó la conversación y me dijo que lo violaron, ¿no? Entonces, y se puso a llorar. Y yo esperé a que se pusiera, a que terminara de llorar. Le comenté 3 o 4 cosas más sobre lo que le había sucedido, le pregunté. Y al final le dije, yo ahora te voy a hablar como una madre. No te voy a hablar como el abogado que hasta ahora ha tratado de no ponerse contigo en el sentimiento, ¿no? Porque siempre le hablé así como te estoy hablando a ti, para que me pudiera narrar, ¿no? Y en ese momento... Estás hablando y se nota que te duele muchísimo lo que estás diciendo y que estás intentando no llorar. Eso es lo que yo siento en este momento. Sí. Mientras yo estoy tratando de evadir la respuesta, porque yo renuncié a un programa que estaba en el primer lugar, que se llamaba Dimensión Humana, porque me estaba amargando la vida, tanto dolor de la gente que me hablaba, ¿no? Y que yo no podía hacer nada. Pero tú sigues luchando. Yo le dije a él, yo te prometo como madre, porque tú tienes la edad de mis hijos, que tú vas a tener justicia. Y que cada uno de los que cometieron ese horror contigo va a ser juzgado y va a estar en la cárcel. Ese va a ser tu momento de paz. Eso, Napoleón, es lo que más vale para todo el trabajo que yo estoy haciendo. Que cada uno de esos jóvenes a los que la vida no les ha dado paz, Napoleón, porque no han conocido otra Venezuela que no sea la confrontación, el horror, la persecución, la represión. Cada uno de esos jóvenes que han sido víctimas de la violencia de este narcoestado criminal tenga justicia. Es la única forma en cómo ellos puedan decir, vamos a seguir adelante. Yo insisto contigo, porque eres admirable. ¿Qué disfrutas de la vida? ¿Cuándo fue la última vez y por qué que reíste, que te sentías feliz, que te olvidaste de toda esa lucha, aunque sea por unos momentos? Mira, sí te puedo comentar la semana pasada. Yo estuve, te cuento, la semana antepasada estuve en Portugal denunciando en la Fiscalía de Portugal el caso de 3 portugueses venezolanos que están siendo torturados en este momento. Y la semana pasada estuve en Roma denunciando el caso de Hugo Marino Salas, desaparecido hace 1 año y 5 meses, sin que nadie del régimen venezolano haya dicho nada sobre él. Nada. A pesar de que la Comisión Interamericana tiene cautelar, a pesar de que hasta Michelle Bachelet lo nombró, nadie sabe nada de Hugo Marino. Entonces, estoy accionando, Napoleón, las justicias de otros países con nacionales que fueron torturados en Venezuela. No solamente voy a la Corte Penal, no, estoy accionando la justicia de esos países. Yo te estoy preguntando que si eres, ¿qué te satisface? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te llena de otra cosa que no tenga que ver la denuncia? De la mujer. ¿Estás casada? No, no estoy casada. Vivo sola, estoy tranquila, no necesito por ahora. Es muy difícil vivir conmigo, me he acostumbrado a vivir sola. No me gusta pedir permiso para salir de viaje. No me gusta. ¿Quieres tener hijos? Ya tengo 3 hijos. ¿Cuántos? 3. 3 hijos. Tengo 3 hijos, son grandes,
son independientes, no los voy a nombrar porque prefiero que nadie sepa que ni quiénes son ni dónde están. Contéstame la pregunta que te he hecho 3 veces, por favor. La semana pasada, cuando salí de la Fiscalía de Roma, tú me estás preguntando un momento en que me he olvidado. Que no tenga que ver con... Que no tenga nada que ver. Me invitaron, yo no sabía que Roma tenía playa. Me enteré la semana pasada, es horrible, pero es así, ¿no? No sabía. Ostia, la más famosa, creo. No, pero yo no sabía, ¿sabes? O sea, yo me imaginaba Roma una cosa como Madrid, ¿no? Entonces, claro. Está media hora. Roma no tiene playas como Caracas tampoco. Bueno, pero está a 20 minutos, o sea, está ahí mismo, ¿no? Porque Madrid no tiene playa, o sea, para irte a una playa en Madrid tienes que agarrar un tren y hacer un largo camino, ¿no? Entonces me dijeron, vamos a la playa a ver el atardecer, porque es el momento más espectacular en el verano de Roma, el atardecer en su playa, ¿no? ¿Cómo fue que la llamaste? Ostia. Ajá, bueno. Entonces yo primero iba asombrada porque no sabía que había, ¿no? Y segundo, hemos llegado a las 7:30 de la noche. Entonces, por el COVID, tienen como unas alfombras blancas tiradas en la arena, separadas unas de otras, y había unas mesas también, pero con gente esperando aquel atardecer, ¿no? Y llegamos justo cuando estaba todo anaranjado y el sol estaba alumbrando todo el mar, ¿no? Me sentí, primero estaba satisfecha con lo que había hecho y segundo, me hacía mucha falta un momento con la naturaleza, con los pies en la arena de la playa, que tenía tiempo que no la pisaba, y agarrar aquel atardecer con unos amigos, con una buena conversación de cualquier otro tema que no fuera política ni nada jurídico, sino hablando de nosotros, de nuestras vidas, y ver caer el sol hasta el final. Me quedé en esa playa hasta casi las 10:30, 11 de la noche, en Napoleón, y creo que me llenó mucho, ¿no? Me llenó mucho. Me gusta, primero, mucho la playa, me gusta ver los atardeceres donde quiera que esté. Tú le puedes preguntar a las personas que me conocen y te van a decir, Tamara siempre anda detrás del sol de los venados. Bueno, te vamos a invitar, mi esposa y yo, dentro de muy poco, espero, cuando estemos de nuevo en Venezuela. Todo el mundo habla de la belleza de los atardeceres en las islas griegas. Te vamos a invitar al atardecer en Margarita, por ejemplo, en una playa de Bahía de Plata, por ejemplo. Los de griegos son espectaculares. Pero todo el mundo conoce. Bueno, esa playa famosa griega, esos atardeceres, lo tienen los margariteños en Juan Griego. ¿Me explico? Entonces te vamos a invitar con un buen vino. ¿Okay? De acuerdo. Y por último, yo imagino, bueno, otra cosa, ¿con quién te desahogas? Una vez me dijo Francisco Herrera Luque, que le pregunté, bueno, ustedes los psiquiatras que reciben toda la basura de las otras familias y por eso es que van a ustedes, para desahogarse en ustedes, ¿con quién se desahogan ustedes? Y él me dijo que todos los psiquiatras una vez al año van a otro psiquiatra para botar esa basura que les queda dentro. Es decir, todas esas cosas horribles que tienen que escuchar. Pero ellos son unos niños de pecho comparado con lo que tú solamente escuchas, porque lo tuyo son torturas, asesinatos, presos. Los de ellos pueden ser un divorcio, como otras cosas peores y otras cosas mejores. ¿Con quién tú te desahogas? ¿Cómo haces para botar todo aquello y poder ser una persona normal? Mira, yo cuento muy poco mis cosas, sobre todo porque yo siempre prometo no decir o guardo el secreto de las víctimas, ¿no?
Entonces ya entiendo por qué es para un compañero tan difícil vivir contigo, porque te debes desahogar de vez en cuando, No, bueno, haga la consecuencia. a veces, o sea, a veces lo comento con mi equipo. Yo tengo equipo muy bonito, o sea, mis jefes son personas espectaculares, los directores de CASLA, y tengo, por ejemplo, gente aquí en Madrid que me apoya y gente en Italia que me apoya. Y comento quizás cuando tengo algo pero algo así como hacen los psiquiatras o la gente que va para el psicólogo o los psiquiatras a decir, la verdad es que no lo hago, ¿no? O sea, yo lo vivo yo sola, pues, ¿no? Y cuando me siento muy mal o muy cargada, una persona me dio una vez un consejo de que siempre abrazar un árbol, ¿no? Vete a abrazar un árbol. Salgo a caminar, veo flores, me quito los zapatos y camino en la grama, ¿sabes? Me siento, o sea, yo creo que lo comparto con la naturaleza, porque es muy difícil cuando tú tienes casos tan duros, comentarlo con otras personas que entiendan lo que tú puedes estar viviendo, ¿no? Además de mi equipo, pero yo trato de no transmitir ese dolor que tú puedes sentir, ese horror, porque yo creo que es terrible, Napoleón, ¿no? Es terrible compartir con otros ese horror que sienten las víctimas, ¿no? Okay. Entonces siempre trato de eso. O escucho música, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? ¿Qué música escuchas? Me gusta la música clásica, En especial, el piano. en Tengo, especial, ¿qué compositor? bueno, me gusta Chopin, por ejemplo, es uno de mis compositores preferidos. Me gusta en la música venezolana Moisés Moleiro, me encanta, me fascina la música folclórica venezolana. Yo toco piano, bueno, toqué piano, ya creo que estoy muy oxidada, ¿no? No lo volvería a tocar, pero toqué piano. Y me gustan los boleros, por ejemplo, me encanta escuchar a Luis Miguel. ¿Qué bolero en Crecí con Luis especial? Miguel. ¿Ah? ¿Qué bolero en especial? Todos los boleros, ¿Cuál es todos la los canción boleros. que más sueles escuchar? Una canción. Un bolero, dices tú. No, lo que tú quieras, una canción. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es la canción de toda tu vida? Oye, Venezuela. Ah, bueno, este fin de semana, gracias a Julio César Camacho que lo entrevistó, subí justamente una entrevista del compositor, tú sabes que son dos, uno murió, los dos son españoles, lo subí en este mismo canal donde vas a salir tú. Mira una cosa, creo que te debo preguntar, ¿tú sabes cómo piensa un torturador? ¿Cuáles son los valores, las justificaciones, por qué lo hacen, si sienten algún tipo de dolor o remordimiento? Eso está estudiado. Eh, ¿Tú nos puedes hablar de eso? Mira, te voy a dar una primicia. Yo estoy escribiendo un libro que se llama ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo piensan? Y lo que te puedo adelantar es que en su mayoría estas personas son frías, son personas que no sienten sino placer torturando, no sienten ningún tipo de remordimiento, sino más bien están pensando en cómo los van a ascender o cuánto le van a dar. Esa la descripción amplia de lo que es el torturador venezolano en los organismos de inteligencia. ¿De Siempre, dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su familia? generalmente vienen de muy bajos estratos sociales y generalmente no tienen, hay dos o tres que ni siquiera tienen familia. O sea, no tienen descendientes, por ejemplo, ¿no? No tienen nada que perder, Napoleón, nada que perder. Esos son las figuras que busca el régimen para ejecutar este tipo de cosas, ¿Y ¿no? por qué lo hacen? ¿Por placer? ¿Por dinero? Lo hacen hay unos que lo hacen para demostrar que sí pueden hacerlo para ascender
en la estructura del crimen de Nicolás, en este caso de Nicolás, ¿no? Nicolás Maduro. Y hay otros que lo hacen simplemente por placer, porque les gusta, porque le agarraron el gusto a torturar. Pero todos en general es para demostrar ante sus superiores que lo pueden hacer para buscar ascensos en la estructura criminal. No sé si estará en YouTube, pero si estás escribiendo ese libro, mira a ver en YouTube. Yo entrevisté en una época, exactamente para Dimensión Humana, ese programa que yo dejé, a Braulio Barretico, que era uno de los torturadores más conocidos de la Seguridad Nacional. Y él me habló mucho de su vida y de su infancia. A lo mejor te puede interesar para tu trabajo. Braulio Barretico. No sé si estará en YouTube, francamente. Ese es un programa del Canal 2, en Radio Caracas Televisión, pero yo no soy muy asiduo de buscar cosas mías en YouTube. Bueno, queda pendiente entonces que vamos con una buena botella de vino. Vamos a ponerle Venezuela a la canción en una playa margariteña, concretamente en Bahía de Plata, para que disfrutemos de ese atardecer venezolano en una patria libre y en reconstrucción. Amén, Napoleón. Que sea pronto. Lo deseo muchísimo. De verdad que muchas gracias y nuevamente te digo qué valiente eres, qué admirable eres y qué tronco de mujer eres. Lo siento por el compañero que te estás perdiendo. No por ti, sino por él. ¿Okay? Yo creo que me tienen miedo, Napoleón. Estoy totalmente seguro. Pero y eso es una cara angelical. Déjame decirte. Bueno, un abrazo. ¿Sí? Napoleón, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, mira una cosa, ¿no tienes unos micros para enseñarle a la gente los derechos, sus derechos, los derechos humanos para que sepan defenderlos? No, no los he hecho. Y no los puedes hacer en tu teléfono para pasarlo a nosotros según la cantidad que puedas hacer todos los días o una vez a la semana. Bueno, podría ser, es una buena idea. ¿Cuándo empiezas? Yo en cierta forma soy... Y lo hace público, él lo hace público. ¿Qué cosa? Bueno, podríamos comenzar, no esta semana ni la otra, pero te prometo que dentro de 2 semanas podemos comenzar. Te prometo que te vas a arrepentir si en 2 semanas recibo el primero, porque soy un fastidio y de nada vale que me bloquees el teléfono por fastidioso. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Un abrazo. Gracias, Napoleón. Hasta luego.